Vamos a empezar en este estudio bíblico un tema que va a ser sencillamente para hoy. Va a ser el tema del bautismo. Hemos llegado ya a un punto en que, después de presentar una gran serie de estudios bíblicos, llega un momento en que unas personas evidentemente ya se preguntan: ¿y qué debo hacer a partir de conocer todo esto? Pues bien, entonces llega el momento de nuestra decisión personal. Cierto es que aún podemos seguir estudiando más estudios, perdonad la redundancia, conocer más a fondo sobre temas bíblicos. Aún nos quedan algunos por tratar, pero creo que valía la pena ya introducir el tema del bautismo para saber realmente qué es, qué significa y ¿debemos hacerlo nosotros? Pues bien, antes de empezar este tema tan importante, tan trascendental, me gustaría empezar precisamente con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que tú estés con nosotros, que nos ayudes a entender el tema de hoy, que es verdaderamente vital para poder estar en tu reino. Ayúdanos, Señor, a que los textos nos hablen con toda claridad, que el Espíritu Santo nos ilumine para comprenderlo todo y nos ayude a seguirte hasta el fin. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sabéis que dentro de las iglesias cristianas es totalmente habitual que una persona sea bautizada. Lo que veremos también, y ya lo conocemos, es que hay distintos modos en que las distintas iglesias bautizan a sus catecúmenos. Unos lo hacen cuando la criatura es casi recién nacida, con un significado, y estos son los católicos, ortodoxos, pero después hay los protestantes, todos los evangélicos en general y demás, que hacen otro tipo de bautismo, que suele ser por inmersión, sumergiendo a una persona y levantándola del agua, con un significado totalmente distinto del católico, y algunos lo hacen no solo una vez, sino 3 veces, otros se bautizan por sus muertos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver realmente cuál es el bautismo bíblico, el que Jesús nos legó, y vamos a verlo con una profundidad de detalles suficientes como para saber discernir cuál es el auténtico bautismo y para qué sirve. Leamos para empezar el texto que se halla en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Veremos que es un mandato que el mismo Jesús da antes de partir hacia el cielo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bien, aquí no vamos a entrar en el detalle de si hemos de bautizar solo en el nombre de Jesús, si hemos de bautizar en... No. Ya hemos estudiado suficiente el tema del Espíritu Santo para haber visto claramente que cuando se habla del nombre, incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal como pone este texto en las mismísimas palabras de Jesús, que nosotros, yo personalmente, no voy a llevarles la contraria. Pero sabéis, este texto, como también mostramos, y ha quedado más que suficientemente claro, no fue añadido por la Iglesia Católica, sino que es un texto original. Una vez ya sabido esto, nos damos cuenta que Jesús mismo nos manda, nos encomienda bautizar a las personas a las que prediquemos, evidentemente si ellos quieren, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otro bautismo que no contenga esta fórmula está siendo una parodia, una comedia referente al auténtico bautismo.
Pero ¿cuál es el significado del bautismo? Veamos el texto que se halla en Romanos capítulo 6 y versículos del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y termina diciéndonos el texto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos pocos versículos nos hacen ya una referencia muy explícita de cuál es el significado del bautismo. Jesús muere, es sepultado, pero después resucita. Nosotros, dice el texto, que participamos con Él de su muerte, somos sepultados juntamente con Él y resucitamos. ¿Literalmente nosotros hacemos eso cuando nos bautizamos? No. Pero eso tiene el significado de que morimos a nuestra antigua vida de pecado porque nos hemos convertido a Cristo y participamos de su vida. Ya no queremos pecar, queremos seguir la vida eterna que nos da Dios juntamente con Él. Una vez entendemos este significado, ya evidentemente nos damos cuenta que el bautismo por aspersión, como hace la Iglesia Católica, es absolutamente una farsa. Sabéis, en los inicios de la Iglesia Católica no se hacía el bautismo por aspersión, se hacía también por inmersión. Posteriormente ese concepto se cambió. Por tanto, además, no es algo que nos limpie del pecado original, como es el bautismo católico, del de Adán y Eva, sino que nos limpia de nuestros pecados, el agua. Y a partir de allí intentamos seguir andando con una vida nueva a Jesús, la cual cosa no quiere decir que, mira, me he bautizado y ya no peco más. No, decir esto sería un completo absurdo, porque sabemos que la santificación es un proceso hasta llegar a la perfección. Y mientras estemos aquí hemos de luchar por eso, y se lo hemos de pedir a Dios. Pero evidentemente por el camino aún podemos ir cayendo, por desgracia. Pero para eso tenemos a Cristo que nos redime. Leamos otro texto para terminar de aclarar todos estos conceptos. Se halla en el libro de Colosenses, capítulo 2, y versículos 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, el texto es clarísimo a lo que hemos hecho referencia. Y podemos leer también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por tanto, nos damos cuenta enseguida de que la referencia del agua es la referencia también a su sangre, la que nos lava de nuestros pecados. Él ha pagado por nosotros. Esto nos puede llevar también a conclusiones sobre el diluvio, el arca de Noé y otras cosas que vamos a ver también en su momento. Por tanto, cuando nosotros pasamos por el rito del bautismo, estamos pasando por un proceso de transformación, de querer cambiar nuestra vida y seguir plenamente a Dios, olvidando y siendo borrado lo que fue nuestra anterior etapa. Busquemos ahora en el libro de los Romanos
capítulo 6, versículos del 10 al 12. ¿Qué debe ocurrir con el pecado antes del bautismo? ¿Qué debemos hacer con el pecado? Romanos 6 del 10 al 12 nos dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya veis cómo debemos hacer algo, y es apartarnos del pecado. Antes del bautismo, debemos ser conscientes que no queremos seguir por la senda que antes íbamos. Y leamos también en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? Confesarlos. Evidentemente no se los vamos a confesar a ningún sacerdote, a ningún pastor de ninguna iglesia. Esa confesión es directa a nuestro Padre Dios. Cuando nosotros hemos pedido el perdón, Él nos limpia de nuestra maldad. Además de la confesión a Dios, hay más cosas que deben preceder a un bautismo. Vamos a ver unos cuantos textos que nos hablan sobre esto. El primero lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y en los versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Son palabras muy duras. Si nosotros recibimos el Evangelio y aceptamos porque creemos, vamos a poder ser salvos. Como rechacemos su palabra y rechacemos el bautismo, nosotros no tendremos la salvación. Mirad si es importante el bautismo, porque podemos llegar a conocer, pero no aceptar, porque en el fondo hay algo que nos priva de ese bautismo. Tenemos algún Dios que anteponemos a nuestro Dios, y entonces vamos a perder la salvación. Verdaderamente el rito del bautismo no es una cosa que se haga porque sí, es la llave de acceso al reino de Dios. Pero por tanto nosotros debemos primero aceptar la doctrina de Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Conocer lo que pone aquí. Otro paso más que nosotros debemos hacer lo hallamos en el libro precisamente de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y el versículo 37. Es una escena que después también seguiremos hablando de ella. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas palabras se las refiere el etíope eunuco, que es bautizado por el diácono Felipe. Curioso, ¿eh? Un diácono bautizando, ¿eh? No era un anciano, y en cambio bautizaba. Yo me pregunto, ¿por qué ahora solo bautizan los pastores? A excepción de algún anciano, cuando no hay pastor. Cuando la propia Biblia nos habla que los diáconos pueden bautizar porque también han sido ungidos con las manos del poder del Santo Espíritu. Eso no debería hacernos pensar en los formalismos que a veces adoptamos y que no se basan en la Biblia exclusivamente. Pero ya veis que es necesario aceptar plenamente a Jesús como nuestro Salvador. Leamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese después. Por tanto, debemos arrepentirnos. De nada servirá que digan, bueno, voy a hacer el formalismo de bautizarme, pero yo sigo con lo mío. Lo que he hecho antes ya me está bien. No, no. O hay un arrepentimiento de verdad, o ese bautismo no sirve de nada. A Dios no lo vamos a engañar. Busquemos ahora el libro escrito por el apóstol Pablo sobre la carta a los Efesios, capítulo 4, y leamos el versículo 5, para ver cuántas clases de bautismos hay. Un Señor, una fe, un bautismo. No hay más. Un bautismo. Por tanto, ¿cómo fueron bautizados ellos? ¿Cómo debemos bautizar nosotros? Ahora iremos viendo todo este proceso. ¿Sabéis? La propia palabra de bautismo, en el idioma griego, que es en lo que está escrito el Nuevo Testamento, sugiere ya directamente la palabra inmersión. Hundir, remojar. No aspersión, que es salpicar un poco por encima. Por tanto, ya la mismísima palabra nos está diciendo que el bautismo tiene que ser sumergirte debajo del agua y volverte a levantar. Es la única forma en que verdaderamente nosotros participamos de la muerte de Cristo, en su sepultura, y resucitamos a una nueva vida junto con Él. Una vez ya sabido esto, vamos a ver cómo en la propia Biblia nos da los detalles que efectivamente fue así. Leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 16. Vamos a ver el proceso de cómo Jesús fue bautizado y de dónde salió cuando el Espíritu precisamente descendió sobre él. Mateo 3, del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Recordemos que Juan el Bautista era el primo precisamente de Jesús. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Para un momento aquí, para destacar algo muy importante. ¿A Jesús le hacía falta bautizarse? Si Jesús no había pecado, ¿de qué pecado se tenía que lavar? Entonces, ¿por qué se bautizó? Sencillamente, nos estaba dando ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. Algo hizo después, posteriormente, al final de su ministerio, que una vez más, a él no le hacía falta hacerlo para nada, pero que lo dejó como legado, como el otro gran rito dentro de la Iglesia, y era el lavarse los pies unos a otros, y comer del pan, y beber del vino, que simbolizaba su cuerpo y su sangre, en su muerte por nosotros, y nuestra salvación como el pan de vida. Ya veis cómo Jesús hizo también lo mismo que nosotros debemos hacer, si no lo hemos hecho ya, claro. Y termina diciendo el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿De dónde sale Jesús? ¿Sale de una pica bautismal? No, dice que salió del agua, señal de que había bastante agua donde él era bautizado. ¿Dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán. ¿Por qué? En un río. Porque en un río hay caudal, y eso era necesario para poder sumergir al catecúmeno y poderlo levantar. Si solo hubiese sido por aspersión, no hacía falta ni eso. Con un poquito de agua que llevaran en algún sitio, lo salpicaban y ya estaba. ¿Entendéis? Veamos más detalles. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3,
donde precisamente veremos por qué Juan bautizaba en el Jordán. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. La gente iba viniendo y él iba bautizando porque había muchas aguas. ¿Por qué? Porque lógicamente hacía falta mucha agua para poder sumergir a una persona. No bastaba con un poco de agua hasta los tobillos. ¿Entendéis? Por tanto, Juan bautizaba por inmersión en un lugar donde evidentemente había el suficiente caudal para hacerlo. Por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Bautizarnos por inmersión. Ya empieza a ser más que evidente, ¿no? Leamos ahora en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, precisamente la escena del eunuco que es bautizado por Felipe. Hechos capítulo 8, versículos del 34 al 39. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Recordemos que el eunuco va cabalgando en una carreta y el Espíritu Santo lleva a Felipe hasta él, porque el eunuco está leyendo las Escrituras, pero hay algo que no termina de entender cuando lee cierto texto mesiánico. Y entonces se lo pregunta a Felipe: ¿está hablando del mismo profeta o se está refiriendo a otra persona este texto? Mirad cómo nos sigue diciendo el texto unos detalles bastante interesantes. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por tanto, lo está instruyendo y le está relatando que hacía referencia a Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el versículo 39 termina diciéndonos: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Un hecho asombroso, ¿eh? El Espíritu Santo se lleva a Felipe, pero él ya había hecho su misión, había bautizado a alguien que había creído de todo corazón. En la charla que tuvieron, le dejó claro todos los conceptos doctrinales sobre Jesús, suficientemente como para que nada estorbara el momento de su bautismo. Él quería formar parte de Dios. Leamos también en el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 8, el versículo 12. Veremos cómo precisamente el bautismo es para todo aquel que cree. Para el que no cree es totalmente absurdo e innecesario. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ya veis, Felipe, antes hemos leído que bautizó al eunuco, ¿verdad? En este episodio que se relata antes, él dice de que está predicando y la gente percibe que verdaderamente ese evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo es algo cierto, lo abrazan. ¿Y qué pasa con hombres y mujeres? Se bautizan. Supongo que el mismo Felipe debió hacer eso. No sé si alguien más lo acompañaba en esa tarea. Pero ya veis lo importante de que todos se pueden bautizar, hombres, mujeres. Aquí no hay cuestiones de sexo para nada. Y en el libro de Hechos también, en el versículo 10, leemos del 45 al 48 lo siguiente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Llegó un momento, al principio del nacimiento del cristianismo, en el cual, ya sabéis que los judíos primero eran muy propios, y los apóstoles lo eran, de judíos y de propios, y se dieron cuenta por una serie de circunstancias que los gentiles, todo aquel que no era judío, pero que recibía la palabra de Dios, ¿por qué no tenía que ser bautizado? Y así rompieron ya el esquema de solo la salvación para los judíos. Ya se lo había dicho Jesús: id por todas las naciones, predicad y bautizad. Pero aún parecía que no lo tenían suficientemente claro, hasta que llegan ciertas circunstancias y entonces perciben que lo que les dijo Jesús realmente debía ser así. Eso a veces nos pasa, ¿eh? Jesús nos dice cosas en su palabra y no terminamos de captar. Y son muy claras, hasta que llega un momento en que en alguna circunstancia, ¡pum!, despiertas ante ese texto y le encuentras un significado realmente potente. ¿Verdad que eso pasa? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, porque ya hemos visto todo el proceso necesario para un bautismo, pero ahora debemos ver de qué experiencia disfruta el cristiano una vez sea bautizado. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, pasamos a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Ser esclavo se hace por gusto? Normalmente un esclavo lo era por fuerza, ¿verdad? Y aún hay esclavos, aún no lo son por gusto. Pero a veces los esclavos están en unas condiciones que creen que están muy bien. Y eso pasa con el pecado, nos puede cautivar y hacer pensar de que somos libres ya, así ya lo tenemos todo porque nos lo pasamos de bien. Y en verdad estamos siendo esclavos del pecado. Por tanto, ¿esclavos de quién? De Satanás, que así nos confunde, nos hipnotiza para apartarnos de la libertad en Cristo. El versículo 22 también nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A partir de esos momentos nosotros andamos en santificación. Nuestro camino tiene que ir progresando hacia esa santidad, hacia esa perfección. Y como fin, como objetivo de todo esto, al final, ¿cuál va a ser? Conseguir la vida eterna. No estar aquí en esta tierra hasta que nos morimos y ya está. No. La vida eterna, en felicidad con Dios, los escogidos de toda la historia para la salvación, y todos los seres creados por Dios, tanto ángeles como habitantes de otros mundos que no han pecado jamás. ¿Nos vamos a perder eso? Leamos ahora en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Algo sorprendente, ¿verdad? Ellos estaban encerrados por predicar el Evangelio. No lo estaban pasando nada bien, ¿verdad? Y en cambio estaban cantando himnos de alabanza a Dios. Y sucede algo estremecedor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y ya sabéis que cuando esto sucedía en el Imperio Romano, si se escapaba un preso, alguien pagaba por la vida de los que se habían fugado. Y era el carcelero. Y él, antes de que lo mataran, ¿qué hizo? Ya se iba a suicidar. Cuestión de honor suyo, ¿no? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Por qué pidió luz?
No estaba pidiendo luz de conocimiento, estaba pidiendo luz material, física, porque imaginad dónde estaban, que no se veía nada, oscuridad total, qué humedad deberían estar sufriendo allí. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verdaderamente este hombre quedó conmovido al ver esto. Se dio cuenta que esto no era nada normal. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiere decir esto que en el momento en que alguien de una familia acepta a Jesús y automáticamente toda la familia se salva? No, no quiere decir esto, porque hay personas dentro de una misma familia que toman decisiones distintas a veces. Pero quiere decir que si uno acepta y lo transmite, los que lo acepten de toda su casa van a ser salvos, y ellos sabían que esas personas, esa familia, todos iban a aceptar al Señor, porque seguro que creerían en el cabeza de la familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo aceptaron todos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Estaba triste por haber creído a Dios? Estaba contento, estaba regocijándose de haber creído en Dios, porque había encontrado algo que jamás había tenido. Y esa experiencia solo la vive el cristiano. Pero ya veis, hizo el pacto en el bautismo con Dios. Es un testimonio público el bautismo. Cuando alguien se bautiza no lo hace normalmente de escondidas, sino que los de su casa lo saben, para que puedan participar de eso y pensar si realmente ellos están perdiendo algo con eso, ¿no? Mientras él da un testimonio público, el catecúmeno, de que va a cambiar de vida e intentará ir a mejor más que nunca con Cristo. Leamos otro texto en 1 Corintios, capítulo 12, y versículos del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí empezamos a determinar claramente que cuando uno se bautiza, no lo hace solo para él y me quedo como cristiano y ya está, sino que pasa a formar parte del cuerpo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? A la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero un cuerpo tiene miembros. No es lo mismo una mano que una oreja. No es lo mismo la nariz que un pie. Todos somos distintos, unos judíos, otros griegos, otros de aquí, otros de allá. Unos hombres, otros mujeres, unos mayores, otros menores. Pero todos somos un cuerpo porque hay algo que nos une y es un mismo espíritu, el Espíritu Santo, como pone el texto. Y si creemos en lo mismo, estamos unidos. Y creemos en lo mismo en todo. Y a partir de allí, el cristiano no va a hacer la batalla solo por su cuenta, porque tendrá la complementación de todo el cuerpo, de creyentes como él, para ayudarse los unos a los otros y sustentarse los unos a los otros. Pero además, ¿haciendo qué? ¿Para qué sirve la Iglesia, el pueblo de Dios? Para dar testimonio y seguir evangelizando a los demás. Y eso se puede hacer coordinadamente, todos juntos trabajando para ello. Y se pueden congregar como iglesia en cualquier lugar, porque donde se congreguen 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Y eso es una iglesia. Nosotros como cristianos, una vez nos bautizamos, pasamos a formar parte de la iglesia del pueblo de Dios. Y debemos intentar colaborar en todo lo posible para que el Evangelio avance.
no en perder el tiempo con tonterías, sino estar por la labor. Leamos ahora en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Vamos a ver qué relación mantienen con Dios los que una vez se bautizan y de qué herencia participan. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 29 nos dice, bueno, leamos también si queréis el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mirad, el bautismo no es solo para los que venían de estirpe judía. Cualquier persona, si añadía la promesa que se le hizo a Abraham como pueblo de Dios, porque espiritualmente uno puede pasar a formar parte de ese pueblo por creencia y por bautismo. Por tanto, el bautismo es abierto a todas las gentes de todas las naciones, sean hombres, sean mujeres, sean de donde sean. Y a partir de aquí, somos llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo, participamos de su herencia que nos tiene reservada. ¿Y esa herencia cuál es? La vida eterna en felicidad perpetua, para siempre jamás. Mirad si es importante que nosotros tengamos claro la importancia del bautismo. Nos lo estamos jugando absolutamente todo. ¿Sabéis? El Señor nos hace un llamado. Y vamos a leer cuál es ese llamado. Hechos 2, del 38 al 42, nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así estaba unida la primera iglesia. Participaban juntos también de qué rito, ¿lo habéis visto? Del partimiento del pan, oraciones, todos estaban unánimes. Ya veis con qué poder puede trabajar Dios, el Espíritu Santo, convirtiendo a personas, a 3.000 personas por la predicación de Pedro, y todos se bautizaron. ¿Sabéis? Esto pronto se repetirá. El derramamiento del Espíritu Santo hará que los que lo están siguiendo como pueblo lleguen a tener una fuerza en sus predicaciones ante ciertas circunstancias que se avecinan, que verdaderamente harán que muchos se conviertan en las peores circunstancias que vamos a vivir. ¿Queremos participar de eso? Yo no sé vosotros, pero yo sí. Y ojalá Dios nos lo permita. Pero ya veis hasta qué punto el bautismo es para incluso nuestros hijos. Cuidado con esto, porque luego leeremos algunas citas del Espíritu de Profecía de Ellen White, donde precisamente nos da algunas recomendaciones al respecto. Ya veremos en qué consisten. Leamos también en Hechos capítulo 22, el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es el llamado que Dios nos hace. ¿Qué te detiene? Reacciona, levántate y bautízate.
y serás limpio de tus pecados y conseguirás la salvación. ¿Qué te detiene a hacer eso? Nos lo estamos jugando todo. Somos conscientes de eso. Hay cosas que nos detienen, Hay cosas que Satanás pone delante nuestro para que no hagamos el pacto con Dios. Pueden ser 1001 cosas diversas que nosotros antepongamos como un Dios, cuando en verdad no son dioses, sino son esas pruebas por el camino que a veces no superamos, porque no nos unimos suficientemente a Cristo. Hagamos el paso y que nada nos lo impida. Vamos a terminar viendo los resultados precisamente de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Leamos en el libro de Tito, en la carta a Tito, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y termina diciendo el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí se nos habla de la divinidad en tres, ¿os habéis fijado en estos pocos versículos? Los tres colaborando y trabajando para la salvación del hombre. Y así conseguiremos la vida eterna. En eso somos herederos. Leamos también en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva y nos hace, si leyésemos el versículo anterior, una complementación y una simbología con lo que fue el diluvio. Este texto es muy importante. De eso hablaremos en su momento también. Pero ya veis, aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que debemos tener. Y gracias a Jesucristo lo conseguimos. Leamos ahora en Romanos capítulo 6, el penúltimo de los textos que vamos a leer hoy. Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, en el bautismo, también creemos que viviremos con Él. ¿Podría implicar más cosas? Sí, pero de momento ahora nos centramos en el apartado como bautismo. Y terminamos con un texto escrito por el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, capítulo 3, y versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No pensemos en las cosas de la tierra. Nuestro pensamiento primordial tiene que estar en las cosas de Dios. ¿Sabéis? A veces a las personas que tienen este pensamiento se les llama fanáticos, porque muchos entienden que eso es como una obsesión. El cristiano tiene que ser equilibrado, tiene que pensar en las cosas de la tierra cuando está aquí, pero haciendo sus labores, pero aún y así su mente debe estar conectada con Dios. No podemos vivir solo tocando con el dedo el cielo, rascándolo casi, flotando en el aire. Debemos tener vida también aquí. Pero que la vida aquí y sus cosas atrayentes no nos separen del propósito que tenemos, que es la salvación en Cristo Jesús. Esa es la parte fundamental.
Y bien, quisiera antes de terminar leer unas citas de El espíritu de profecía de Ellen White, que son realmente un complemento ideal a todo lo que hemos venido diciendo en los textos bíblicos. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 389, nos dice: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. ¿Queda claro lo que dice Elena White al respecto? Mucho, ¿verdad? En la página 391 del mismo libro nos dice: el bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Un niño pequeñito puede discernir esto? No. Es lógico, es obvio. Entonces, ¿por qué hemos de bautizar niños? ¿Sabéis? Los judíos consideraban que a los 12 años, a partir de los 12 años, los muchachos entraban a poder participar de los adultos, con los adultos. Y por eso vimos a Jesús en el relato bíblico cuando se pone a discutir precisamente, o a alegar cosas, a enseñar incluso a los miembros que estaban en el templo del Sanedrín, los doctores de la ley, y quedaban maravillados cuando lo veían hablar como hablaba. Tenía 12 años, pasó a entrar parte del mundo de los adultos. Antes es bueno bautizarse, la mente capta suficientemente las cosas. Quizá habrá algún niño que sí, pero normalmente, difícilmente, y sobre todo los niños de ahora, que son más infantiles que nunca durante más años, cuesta más que lleguen a percibir las cosas. Es importante que nosotros adoctrinemos bien a nuestros hijos, para que crezcan también espiritualmente, y llegado el momento dado, pueden pasar a ser parte de la Iglesia de Dios con el bautismo, cuando lo hayan percibido con claridad. En la página 389 nos dice: los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Eso es lo que se declara cuando uno se bautiza. Somos hijos del Rey Celestial. ¿Qué quiere decir? Que antes, ¿de quién somos hijos entonces? ¿De las tinieblas? ¿De Satanás? ¿Queréis seguir siendo hijos de Satanás? ¿Verdad que no? Muy claro también las citas sobre la divinidad de tres, por cierto, En el tomo 1 del mismo libro, en la página 350, nos dice: los que se han revestido de Cristo por el bautismo, demostrando por este acto que se separan del mundo y que se han comprometido a andar en novedad de vida, no deben levantar ídolos en su corazón. A partir de allí las cosas tienen que estar muy claras. Puede haber cosas que nos gusten mucho, que nos atraigan mucho, pero ¿nos convienen? ¿Nos acercan a Dios o nos apartan? ¿Nos hacen transgredir el sábado? ¿Nos hacen andar por el camino correcto? ¿Va bien para nuestras mentes? Todo eso lo debemos tener presente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por ella, en la página 380, dice: aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarle. Cada día debe renovar su consagración, cada día debe batallar contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio, y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. ¿Alguien cree que después de bautizarse, mira, yo ya no tengo ninguna tentación, tú? ¿Alguien cree eso? Si alguien cree eso, desde luego va realmente equivocado.
¿Sabéis? Hubo un movimiento en el tiempo de Elena White que decía que una vez ya he creído, ya está, yo ya no peco más. Y haga lo que haga, es santificado. ¿Y sabéis que llegaban incluso a hacer orgías? Y eran cristianos. Ella tuvo que enfrentar todo esto. Pero son conceptos que se van repitiendo en nuestras mentes. Y eso no debe ir por allí. No hablo solo de orgías, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Siempre debemos buscar el poder de Cristo, porque a la que te despistas, yo no sé vosotros, pero yo sí, a la que bajo un momento la guardia, Satanás ya me la ha pegado y caigo. Y no creo que yo sea una excepción, por desgracia. Pero eso me enseña a que aunque hice un bautismo, hice mi pacto con Dios, sigo siendo pecador y lo necesito más que nunca para que me salve y que me ayude a cambiar. En el mismo libro, página 381, nos dice: renunciando a todo lo que puede impedirle realizar progresos en el camino ascendente o quiere hacer volver los pies de otros del camino angosto, el creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Este carácter como el de Cristo es lo que nosotros debemos tener. Y para eso debemos trabajar, porque en verdad es la única cosa que nos vamos a llevar de aquí. Y que si no está en su orden, no esperemos estar con Cristo. ¿Somos conscientes de que hemos de trabajar para mejorar los aspectos nefastos de nuestro carácter? Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué Cristo atraía a las personas? ¿Solo por sus palabras de enseñanza? Porque Él vivía lo que decía y lo transmitía en sus miradas, en sus acciones, en sus palabras. ¿No somos cristianos? ¿Cristiano qué es? Intentar ser semejante a Cristo, ¿no? Pues eso es lo que debemos hacer. Y antes os decía que sí era importante también el tema de los niños. Hay una cita en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 391, que nos dice: el bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. O sea que si alguno de vosotros va a una campaña de algún grupo evangélico, incluso adventista, en no sé qué país, y después de hablar unas pocas horas, en unos pocos días, en una semana, ya se bautizan, están haciendo una gran tontería, porque eso es contrario a lo que Dios dice. Primero las personas deben estar bien instruidas para saber lo que creen y poder decidir, sin momentos de euforia, si lo van a hacer o no. Porque lo que van a realizar es un pacto con Dios, y eso es muy solemne. Es un compromiso de por vida. Pero no termina solo aquí. Porque bueno, en esto también podríamos decir, entonces demos unos 20 estudios bíblicos sencillitos, casi para gente que mentalmente no discurra mucho, y así enseguida pim pam y al agua y ya tenemos un número más. Eso es una solemne vergüenza. Si hay 30 estudios, demos 30. Si hay 34, demos 34. Si hay los que sean, demos esos, los básicos. Antes se daban 30 estudios, ahora normalmente se hacen 20. Y duran menos incluso que los de antes. En tiempo cada uno de ellos. ¿Cómo es eso? Pues la instrucción se está rebajando. ¿Para que la gente se bautice más rápidamente? Otra gran vergüenza. Debemos instruir bien a las personas, como nuestros pioneros hacían, y como hacían los apóstoles, y luego bautizar. Pero que decidan, con su pleno derecho, cuando conozcan bien las cosas. Evidentemente no lo conocerán absolutamente todo para bautizarse, porque yo, por ejemplo, llevo 40 años estudiando la palabra de Dios, 41 para ser exactos, y hay muchas cosas que aún desconozco, pero lo básico es lo que nosotros hemos de entender para el bautismo. Y termina diciendo, calculen el costo tanto los padres como los hijos para el bautismo. Seamos conscientes de no bautizar a los niños antes de hora.
Los niños, cuando tengan el suficiente conocimiento y uso de razón para poder decidir por ellos mismos, no como un juego porque lo ha hecho mi amiguito o mi amiguita, sino porque lo siento, entonces se bauticen. ¿Sabéis? Mis hijas me pedían, hace ya muchos años, el bautismo. Querían bautizarse. Yo me di cuenta de que no estaban preparadas. No porque yo fuera muy listo, pero hay cosas que se ven evidentemente. Y empecé a darles estudios bíblicos porque ellas me lo pedían. Pero lógicamente te das cuenta de que cuando tienen una cierta edad, como unos 10 años, aún hay cosas que no terminan de comprender. Y fue necesario, sí, les fui dando estudios bíblicos para que algo se les quedara, evidentemente, pero fue necesario esperar unos años más, muy pocos más, pero suficientes para que mentalmente hubiesen hecho una maduración en la cual ellas percibieran y pudieran decir libremente. Y cuando llegó el momento adecuado se bautizaron. A veces pensamos, es que si no me bautizo ya, si me muero ya está, ya me pierdo. No, primero debes conocer. Y si tu propósito es bautizarte, si por desgracia te mueres antes, Dios sabe que tú querías hacer el pacto con Él, pero todo en su debido momento. No podemos correr antes de andar. Por tanto, tengamos esto presente. Y desde luego, sobre todo, no dejemos de intentar mejorar incluso después del bautismo. ¿Queremos ser de los 144.000 sellados que esperen a Cristo en pie cuando Él vuelva? Oremos por eso, porque el Espíritu de Profecía también nos dice que oremos para ser de ellos. Pero estas personas no van a pecar en ese momento. ¿Por qué? Porque habrán llegado a un punto de santificación tremendo, por el poder de Dios. Por tanto, busquemos ese camino para obtener la salvación, y Dios nos pondrá el resto. Que Dios nos bendiga y nos ayude a los que ya hemos hecho el pacto a seguirlo manteniendo hasta la mismísima muerte o hasta el momento del retorno de Cristo. Y a los que no lo habéis hecho, no os lo penséis. Si estáis suficientemente bien instruidos, buscad una iglesia adventista y bautizaros. Que Dios nos ayude a ello. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Ayúdanos a andar en tus estatutos, en tus caminos, y a tener tu carácter. Te queremos pedir que nos transformes, que nos cambies, Señor, que quites de nosotros todo lo malo. Tú sabes que cada día caemos, no hay día en que no pequemos, pero te queremos pedir que tú nos perdones, que tú nos ayudes a lavarnos en tu sangre, en ese simbolismo por el que pasamos en las aguas del bautismo, a morir a esa antigua vida para resucitar a una vida transformada y nueva, para poder estar contigo para siempre y para servirte en tu causa, predicando al resto de las gentes de las naciones, para que muchos más se conviertan a ti. Ayúdanos siempre hasta el final, Señor. Perdona todos nuestros pecados y ayuda a las personas que no han hecho el paso a que nada los detenga, y a los que ya lo hemos hecho que lo mantengamos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.